Imaginemos por un momento a un niño frente a un espejo intentando arrancarse la mitad de la cara porque le han convencido de una forma muy metódica de que esa mitad es un monstruo. Uf, madre mía, es una imagen durísima. Ya, es que suena a película de terror psicológico total. Pero, bueno, según el material que vamos a diseccionar hoy, esto es exactamente lo que ocurre a nivel neurológico y emocional durante la alienación parental. Claro. Porque normalmente, cuando la gente piensa en un divorcio sumamente complicado o en una disputa por la custodia, la imagen mental colectiva es la de dos adultos peleando. Sí, peleando por bienes, por la pensión, por el calendario de visitas. Exacto. O sea, un conflicto que se asume como muy visible, muy ruidoso, lleno de abogados y tribunales. Y, aunque es desagradable, se enmarca dentro de lo que consideramos, entre comillas, normal en una separación familiar. Pero luego uno se sumerge de lleno en las páginas de este libro, Alienación parental, la falsa bandera de la protección, publicado en 2024 por Aurelio Díaz y Niz Cervantes, y la perspectiva te cambia por completo. Totalmente. Porque dejan claro que esa imagen del tribunal es solo la superficie. Es que lo que este texto expone de manera cruda no es una simple rabieta entre adultos, es una radiografía de una violencia psicológica sistemática, completamente silenciosa y devastadora. Desde luego. Y creo que es importante dejar claro desde el principio que nuestra misión en esta inmersión de hoy no es tener una charla superficial o legalista. Para nada. El objetivo es diseccionar sin filtros las terribles consecuencias psicológicas que esto deja en los hijos, las de corto plazo en la infancia y las secuelas irreversibles a largo plazo. Es un tema que incomoda, pero hay que exponerlo a la luz. Absolutamente imperativo. Y bueno, para enmarcar este debate de la forma más rigurosa, tenemos que establecer primero el contexto clínico, ¿no?, que nos dan los autores. Sí, por favor, ponnos un poco en contexto. El concepto de síndrome de alienación parental, el SAP, fue acuñado por el psiquiatra Richard Gardner allá por los años 80. Pero hay que decir que el término generó muchísima controversia médica. Claro, hasta el punto de que no se incluyó en el DSM-5, ¿verdad? El manual de diagnóstico. Exactamente. No está incluido formalmente, pero, y aquí está el punto de inflexión del libro, aunque la etiqueta clínica exacta siga en debate, el fenómeno subyacente del abuso emocional es innegable. O sea, las cicatrices neurológicas están ahí y se pueden medir. Eso es. Y además hay un aspecto fundamental del libro que debemos abordar con total objetividad para entender bien el análisis. ¿Te refieres a la figura de la madre alienante, supongo? Sí. La obra se enfoca explícitamente en la madre alienante. Y los autores aclaran que esto no es porque los hombres no ejerzan esta violencia, que por supuesto que lo hacen. Claro, lo hacen también. Pero el enfoque viene por las dinámicas judiciales y culturales predominantes hoy en día. A menudo impera de forma automática ese estereotipo de la madre protectora. Ya. Y el texto subraya constantemente que esto no es bajo ningún concepto un ataque hacia las mujeres. Para nada. Es un análisis exhaustivo de cómo el poder y la custodia se usan como herramientas letales para manipular a los menores independientemente del género. O sea, es una cuestión de manipulación y dinámicas de poder pura y dura. Y aquí es donde entra la premisa, el gancho que guía todo este análisis y que es aterrador. Sí, la pregunta central... Eso es. La pregunta es, ¿qué sucede realmente en la estructura mental de un menor cuando la persona que se supone que debe protegerlo incondicionalmente usa el afecto como un arma para destruir la mitad de su identidad? Es una premisa desoladora, ¿eh? Porque antes de ver las cicatrices en la edad adulta, tenemos que comprender la mecánica de ese terremoto emocional durante la manipulación activa. Claro, no es un proceso pasivo, no. No, que va. Es un colapso cognitivo en tiempo real. Y el libro detalla este colapso de una manera que te hiela la sangre. Si entramos en la primera fase, la del corto plazo, hablan de un estado de disonancia cognitiva y desorientación emocional masiva. Exacto. Pongamos la situación sobre la mesa para quienes nos escuchan. El niño tiene recuerdos reales, genuinos, de amor hacia el progenitor que está siendo alienado. Recuerda haber jugado, sentirse seguro en sus brazos. Sí. Pero de repente la figura alienante empieza a imponer una narrativa opuesta. Empieza a reescribir la historia del niño. Con descalificaciones sutiles al principio, me imagino. Eso es, sutiles. Luego se minimiza el rol del otro padre y finalmente se inculca a la fuerza una narrativa de terror y desprecio absoluto. ¡Qué barbaridad! Y lo verdaderamente perturbador aquí es cómo tiene que adaptarse el cerebro infantil a todo esto. Es que el niño está recibiendo información contradictoria sobre una realidad empírica.
Sus sentidos le dicen que ese progenitor le quiere, pero su figura de apego principal le dice a diario que es un peligro. Y claro, el niño depende absolutamente de esa figura de apego para comer, para dormir, para sobrevivir. Totalmente. La arquitectura neurológica de un crío no está equipada para procesar una contradicción de tal magnitud. Y esto deriva en lo que se define clínicamente como culpa patológica. Esa disección de la culpa patológica en el libro es tremenda, ¿eh? El menor, intentando darle sentido al caos, asume la responsabilidad del conflicto de los adultos. Llega a sentir de forma visceral que cualquier pensamiento positivo hacia el progenitor alienado es una traición directa. Siente que va a destruir la frágil paz familiar o que va a lastimar a la madre alienante. Y fíjate cómo la madre refuerza esto. Muchas veces no lo hace gritando, utiliza un victimismo extremo o llantos prolongados. O sea, si el niño llega de una visita contento por ver a su padre, la madre llora desconsoladamente. Exactamente. El mensaje implícito que se graba a fuego en el cerebro del niño es, tu felicidad y tu amor por él me están matando a mí. ¿Qué nivel de manipulación? El niño aprende la peor lección posible, que amar es sinónimo de traicionar. Y no se detiene en la culpa. Las fuentes documentan cómo se inculca un miedo irracional a través de falsas acusaciones muy directas. Insinuando abusos o negligencias que están completamente fabricadas. Sí, y el menor, para sobrevivir a este estrés insoportable, desarrolla un rechazo emocional absoluto hacia el padre. Y claro, esto tiene un eco brutal en su día a día. El rendimiento académico se desploma, surgen problemas sociales y desarrollan lo que los autores llaman ansiedad anticipatoria permanente. La mera mención de una visita genera angustia clínica real. A ver, es que es como darle a alguien un sistema de navegación por GPS donde el norte cambia bruscamente cada 5 minutos. Llega un punto en que el sistema se satura y la persona se paraliza. Esa analogía es perfecta. Su sistema nervioso central se configura para vivir en un estado de alerta perpetuo. Pero a ver, espera. Aquí hay algo que me plantea un conflicto enorme leyendo los textos. El instinto de autopreservación es fuertísimo. Sí, biológicamente lo es. Entonces, ¿de verdad es plausible que un niño prefiera anular sus propios recuerdos felices y odiarse a sí mismo antes que simplemente fingir? Entiendo por dónde vas. O sea, ¿por qué no elige una doble vida? Le da la razón a la madre en público, pero mantiene la verdad en secreto. ¿Por qué la mente colapsa hasta borrar la realidad? Pues esa es precisamente la clave de todo. Hay que entender la biología evolutiva del apego. La mente colapsa porque su supervivencia física depende de ello. O sea, no es una elección racional. Para nada. El cerebro infantil está programado para priorizar la conexión con el cuidador principal por encima de la verdad objetiva. El niño desarrolla un trastorno de apego reactivo. Si la figura que le da techo le exige odiar al otro progenitor, el cerebro apaga los circuitos de la memoria positiva. Exacto, porque su mayor terror existencial es el abandono por parte de la única figura que, según su percepción, le queda. Si no adopta esa narrativa, siente que pierde su soporte vital. O sea, es un secuestro emocional, supervivencia psíquica pura. Es que la biología traiciona a la verdad para evitar la muerte por abandono. ¡Qué fuerte! Y esto nos lleva al segundo bloque del libro, donde la tragedia familiar se convierte en una mutilación existencial. Sí, porque reprimir emociones y recuerdos tiene un coste altísimo en el desarrollo de la personalidad. Claro, no solo bloquea al padre alienado, sino que destruye el propio sentido de identidad del menor. Pasamos a la destrucción sistemática del yo. Lo que empieza como defensa biológica termina siendo una automutilación psicológica. Y los autores lo explican de una forma crudísima. A ver, el niño internaliza el odio hacia el progenitor, pero sabe, a un nivel muy primario, que él mismo está compuesto por la mitad de ese padre. Comparte sus gestos, su color de ojos, aptitudes. Entonces, si le obligan a odiar a su padre, le están programando para odiar esa mitad dentro de sí mismo. El resultado es una baja autoestima crónica, paralizante. Crecen sintiéndose defectuosos de fábrica. Si conectamos esto con la teoría del desarrollo humano, los padres son el primer espejo donde el niño se mira para saber quién es. Y si la madre distorsiona ese espejo, convirtiendo al padre en un monstruo, pues el niño inevitablemente ve un monstruo cuando mira su propio reflejo. Esa identificación negativa es un daño estructural devastador. Madre mía. Y a esto se le suma una desconfianza generalizada hacia cualquier figura de autoridad. Claro. Porque si la persona que debe amarte incondicionalmente usa ese amor como chantaje, aprendes una lección letal. Aprendes que todas las interacciones son transaccionales, que el afecto es condicional y que acercarse a alguien es peligroso. Y la consecuencia más tangible, que vemos mucho en la adolescencia, es el aislamiento emocional.
desarrollan una incapacidad fóbica para formar vínculos reales. Evitan la intimidad a toda costa, construyen muros gigantes porque la vulnerabilidad solo sirvió para ser castigados en su infancia. O manipulados emocionalmente con la retirada del amor. Es una paradoja monstruosa, o sea, bajo la supuesta bandera de la protección, se adoctrina a un ser humano para que sienta terror de sí mismo. Esa es la triste realidad. Pero aquí lanzo una pregunta, intentando encajar estas piezas. Si la identidad madura se forja en esos primeros años a través del reflejo de los cuidadores, ¿qué clase de yo se sostiene sobre un reflejo diseñado para causar dolor continuo? Esa es la gran pregunta clínica. Y la respuesta es sombría, ¿eh? Se construye un yo fragmentado. Lo llamamos fragmentación de la identidad. O sea, crecen sin un núcleo sólido. Al no tener una historia biográfica coherente y al haber vivido en una realidad prefabricada donde sus instintos eran tachados de malignos, llegan a adultos sin cohesión interna. Terreno perfecto para patologías graves. Exacto. Para visualizarlo bien y dejando de lado la típica metáfora de la casa en la arena movediza, es como programar un software avanzado usando un código base infectado con un troyano desde el primer día. Una analogía muy acertada. El virus le dice al sistema que sus propios archivos son una amenaza. Así que no importa qué aplicación nueva intentes instalar de adulto, una pareja, un amigo, el sistema colapsa al pedir intimidad. Colapsa porque el código original está corrupto, ¿sí? Y esto nos empuja al tercer bloque, el eco del trauma a largo plazo. Porque este crío no se queda atrapado en el tiempo. Crece y tiene que navegar por la sociedad con heridas sangrando. Y es ahí, a los 30 o 40 años, donde el abuso muta en diagnósticos clínicos severos. Los datos de Díaz y Cervantes son apabullantes en este sentido. Lo son. Hablamos de diagnósticos crónicos. Primero, una prevalencia altísima del trastorno de ansiedad generalizada, el TAG. Y la mecánica tiene lógica. Han vivido hiperactivados, buscando la siguiente trampa o explosión de ira de la madre. El cerebro nunca aprendió a apagar la alerta. Y a esto se le suma el trastorno depresivo persistente, la distimio. Provocada por ese vacío crónico de identidad, supongo. Efectivamente, por la pérdida del sentido de propósito tras renunciar a una parte de sí mismos. Pero hay otro diagnóstico recurrente que me parece clave, el trastorno de estrés postraumático complejo. Y destaco lo de complejo porque no es un evento aislado como un accidente de tráfico. No. Son miles de microtraumas a lo largo de una década. Exacto. Este TPT complejo surge por la hipervigilancia crónica. Tuvieron que aprender con 5 años a escanear el tono de voz o la postura de la madre para saber cómo fingir para estar a salvo. Y claro, a los 18 años la amígdala no se apaga por arte de magia. Siguen en modo supervivencia, interpretando cualquier cambio de humor en su pareja como amenaza de abandono. Así es, un sufrimiento continuo. Y hay algo más en los datos que es crucial. La relación directa entre la alienación severa y el trastorno límite de la personalidad, el TLP. El TLP, sí. ¿Cómo opera ese puente entre la manipulación infantil y un trastorno tan destructivo de adultos? Pues mecánicamente es muy directo. El TLP se caracteriza por inestabilidad caótica en relaciones, autoimagen distorsionada y terror al abandono. Todos los síntomas que acabamos de describir. Toda esta sintomatología es producto de la alternancia entre idealización y devaluación en la infancia. Funciona así. La madre idealizaba al niño y lo trataba como un rey solo si repetía el guión de desprecio hacia el padre. Si era un buen soldado. Pero lo devaluaba de forma cruel, con silencio o humillación, si el menor mostraba un ápice de lealtad hacia el padre. Madre mía. Ese patrón de te amo si me complaces, pero te destruyo si me llevas la contraria, es literalmente el manual para generar TLP en un cerebro. E incluso detallan que algunos desarrollan rasgos marcadamente narcisistas. Sí, como mecanismo de defensa definitivo. Ante un entorno tan hostil, el menor se mimetiza con la figura alienante. Copian la falta de empatía y la necesidad de control. Interiorizan una regla aterradora. O eres depredador o eres presa. Y eligen ser el manipulador, para no volver a ser la víctima impotente que fueron. Qué desolador. Si analizamos todas estas dinámicas, ¿cómo se materializa esto en el día a día del adulto? Porque mencionan el desarrollo de adicciones severas. Sí, drogas, alcoholismo, juego. Y no es por buscar placer. Es un analgésico químico, ¿no? Exactamente. Es la única forma que encuentran de apagar el ruido de la disonancia cognitiva y anestesiar el vacío emocional. Y como colofón, exponen una incapacidad profunda para formar su propia familia. Tienen un terror visceral
a repetir el ciclo tóxico. Prefieren aislarse, autoimponerse soledad, antes que arriesgarse a someter a unos hijos al infierno que ellos soportaron. Es el triunfo definitivo del aislamiento que la madre sembró. Como una bomba de racimo, destruye a la familia original y a la futura. Una tristeza absoluta. Pero llegados a este punto de saturación, surge una pregunta vital. Si este adulto de pronto descubre empíricamente la verdad sobre la manipulación a la que fue sometido... Ese es un momento crítico. Claro, pregunto, ¿ese descubrimiento actúa como antídoto que rompe el ciclo? ¿O el daño neurológico tras operar con ese código infectado décadas es irreparable? Es de las encrucijadas clínicas más delicadas, la verdad. Porque descubrir la verdad no es liberador al principio. Duele de una manera innarrable. Generará una crisis de identidad colosal, imagino. Y una ruptura brutal de la confianza hacia todo su entorno. Sienten dolor inmenso hacia el padre alienado por haberle negado su amor injustamente. Y una traición devastadora hacia la madre alienante, al ver que toda su realidad fue una mentira maliciosa. Exacto. Pero, y esto es fundamental, la evidencia psicológica es tajante. Reconocer esa verdad es el primer paso indispensable, la condición sine qua non para intentar sanar. Vale, entiendo que es el primer paso, pero ¿se puede realmente deshacer ese lavado de cerebro y recuperar un funcionamiento normal? El texto es muy realista y subraya la gravedad de la situación. Explica que con terapia continuada y muy especializada se puede intervenir sobre dinámicas como la evitación experiencial. ¿Y lograr estabilizar los altibajos extremos? Sí. Es posible reconstruir una vida funcional y aprender a establecer vínculos sanos. Pero el proceso es sumamente arduo. Deshacer décadas de adoctrinamiento debe requerir un esfuerzo monumental. Exige enfrentarse a sus peores demonios con un apoyo terapéutico muy robusto. En conclusión, no es imposible revertir gran parte del daño funcional, pero el impacto estructural es profundísimo y las cicatrices siempre estarán ahí. Bueno, después de desgranar toda esta información clínica, creo que queda un panorama cristalino del terror psicológico que encierra la alienación parental. Totalmente. Recapitulemos de forma concisa para quienes nos escuchan. Esto está a años luz de ser una simple disputa contenciosa por la custodia legal. O un mero desacuerdo de crianza, desde luego. Es un ejercicio de violencia psicológica sistemática y meticulosamente calculada. Una violencia que roba la infancia, dinamita la familia y condena a los menores a una vida adulta marcada por traumas complejos y depresión crónica. Y es precisamente por la enorme magnitud de estas secuelas que los autores hacen un llamado a la acción urgente a las instituciones. El sistema judicial y los profesionales de la salud no pueden mirar hacia otro lado. No, escudarse en la complejidad del problema ya no vale. Comprender esto no es solo un requisito técnico, es una responsabilidad ineludible para toda la sociedad. Una responsabilidad ineludible porque, si uno se para a pensar, la sociedad ya está lidiando en sus sistemas de salud y en los lugares de trabajo con legiones de adultos fracturados por este abuso. Así es. Optar por la inacción, no dotar al sistema judicial de recursos implacables para frenar esto, significa convertirse en cómplices silenciosos. Y significa avalar que un ciclo de dolor intergeneracional siga aplastando vidas impunemente. Si la legislación no interviene de manera drástica, el mensaje institucional es que la sed de venganza de un adulto tiene prioridad sobre el derecho a la salud mental de un niño. Lo cual sería un fracaso absoluto como sociedad civilizada. Así de rotundo y escalofriante. Y bueno, para cerrar este extenso análisis, es oportuno dejar flotando una última reflexión en el aire. A ver, adelante. Una idea para masticarla con calma. Si aceptamos que nuestra identidad adulta se construye a partir de los recuerdos formativos más tempranos, ¿Sí? y un buen día descubres que esos cimientos, que esos recuerdos han sido manipulados, borrados y reescritos con saña por la persona en la que más confiabas. ¿Quiénes somos realmente al llegar a la edad adulta? ¡Qué pregunta tan demoledora! ¿Es esa personalidad verdaderamente nuestra, fruto de nuestras elecciones, o somos simple y llanamente el eco sobreviviente de la venganza de otra persona? Ahí queda la pregunta. Ha sido un análisis muy intenso. Un saludo a todos y hasta la próxima inmersión.